Por cierto, ¿soy la única persona que piensa que JYP tiene la mejor técnica para grabar rostros del mundo? Mirá lo linda que son esas sonrisas. No te preocupes, Ana Quinto Elemento, todo va a estar bien. La señora Vaca y yo estamos junto a vos y estamos seguras de que no somos las únicas. Feel Special es el mejor comeback de Twice hasta la fecha y también el más peligroso. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Desde la creación de los grupos de idols y su incorporación al K-pop durante principios de este siglo, los girl groups estaban orientados principalmente al público masculino. Y si bien con la revolución del girl crush las ideas cambiaron un poco, las agencias cuando piensan un concepto para los grupos de chicas, primero piensan cómo lo verán los chicos del público. JYP con Feel Special no abandona esta idea, pero nos ofrece algunos puntos interesantes para analizar. Hola, yo soy Lola y creo que llegó la hora de que te despiertes para analizar conmigo Feel Special de Twice. Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices, yes or yes. Creo que todos estamos de acuerdo en que Twice tiene el mejor trabajo de producción artística dentro del universo de los girl groups. La forma en que transmite significados con el vestuario y estética de cada uno de sus miembros es sorprendente. En este caso quiero hablarte de un rasgo particular de Twice, que ya había sido explotado en Fancy, pero que en Feel Special toma un rol central. Estamos hablando del cyberpunk. El cyberpunk es un género literario derivado de la ciencia ficción, que refleja distopías donde la tecnología avanzada se encuentra presente en todos los aspectos de la vida. Es un movimiento que critica el rol de la tecnología en la humanidad. Analicemos la estética de Feel Special. Aparición de Sana fuera de la coreografía. Está sentada en lo que deducimos es la puerta de un club de jazz de una ciudad de mentira llena de luces. Todos pasan y todos la ignoran. No hay humanidad, es un mundo frívolo. Jihyo. Ella aparece fuera de coreografía hasta el segundo minuto de video y la encontramos observando a su uni en un cuarto lleno de pantallas, que es la misma forma que nosotros las vemos a ellas. Aclaración. No solo vemos a nuestros idols en videos y fotografías a través de pantallas. Es que vemos todo y a todos a través de pantallas. Es más, conocemos el mundo y nuestras vidas a través de pantallas. La de un celular, la de un televisor, la de una computadora o la de una cámara. El cyberpunk traído por Twice no es nada más ni nada menos que un reflejo de cómo vivimos ahora. Y es desde este lugar donde nace el nuevo concepto estético de Twice. En este mundo donde todo es mediado por lo digital, ellas se encuentran en todos los sitios más allá de cualquier espacio virtual, para apoyarnos y darnos fuerza. Ellas son las chicas que le devolvieron la vida a los zombies, el género de moda de la década. Las que se metieron en nuestras películas clásicas, las que tomaron la forma de los personajes de nuestros cuentos, y las que en Feel Special nos dicen que son igual a nosotros. Solo personas como vos y yo que buscan sus fuerzas en el apoyo de sus seres queridos. Y que cuando vemos a nuestros idols amados en una pantalla sonreímos porque sabemos que ya no estamos solos. Para comprender el significado del envy, es necesario estar informado sobre los escándalos que hubo en Corea respecto a la vida personal de las miembros de Twice. Jihyo hizo público su noviazgo con Kang Daniel. Los ya famosos netizens coreanos salieron a criticarla y ones asiáticos dieron de baja su membresía al club de fans debido a esto. Mina ingresó primero en un periodo de hiatus, después rectificando a una suspensión de actividades de promoción, que la sacaron de la gira mundial debido a que sufre de ataques de ansiedad. Sana fue criticada, nuevamente por los netizens coreanos, por un posteo que hizo en sus redes sociales donde mencionaba la abdicación del emperador de Japón. This is the story of the three Baudelaire children. Al igual que el libro, la serie de hechos desafortunados parece no tener final. La que hasta hace poco era la mejor líder de la industria del K-pop, Jihyo, sufre una lesión que la deja fuera del escenario, sentada en lo que parece un banco de penitencia y a Twice en una posición que visualmente es frágil. Feel Special es el retrato de los sentimientos de las chicas luego de pasar por todo esto.
canción es un mensaje de Twice hacia Once, es decir, hacia vos que sos su seguidor. Lo que las chicas están diciendo es que sos vos quien las hace especiales. Las elegís todos los días y las apoyás ayudándoles a superar todas sus dificultades. De hecho, la letra fue escrita por el mismísimo JYP, quien dijo que la escribió luego de charlar y escuchar las historias de las chicas tras el triste inconveniente de Mina. Escuchemos un poco de la letra. Tú me haces especial, yo me siento amada, yo me siento especial. Hashtag llorar desconsoladamente. Esto es lo que convierte a Feel Special en la mejor canción de Twice hasta la fecha. Es una canción donde las chicas abandonan el pedestal de las idols cute, inmaculadas y perfectas para mostrarse frágiles y transparentes, sin tener miedo de decirnos que ellas, al igual que nosotros, también son personas, que obtienen las energías para seguir adelante y hacer múltiples comebacks y conciertos por año, del cariño de sus fanáticos y del soporte que tienen una en la otra como amigas. Sin embargo, esta dulzura que a nosotros los occidentales nos puede llegar a parecer bello y emotivo, para el público asiático es un cambio enorme. Es decir, el K-pop femenino antes de la llegada del Girl Crush estaba destinado al público masculino, y la forma en que JYP Entertainment decidió promover a su grupo insignia fue a través de un concepto que se llamó Power Cute, y que rápidamente convirtió a Twice en el girl group de la tercera generación con más álbumes vendidos. Por eso resulta tan extraño para los viejos fans el mensaje de Feel Special, ya que cuenta con un tono totalmente distinto al de los anteriores conceptos, hasta el punto que se puede considerar peligroso para el futuro del grupo. La triste realidad es que existe una posibilidad que los ones asiáticos no disfruten el nuevo estilo, hecho que se vio reflejado en los Real Time Charts, que mostraron que Feel Special es el primer comeback en mucho tiempo que no le consiguió All Kill. Bueno, no fue All Kill. ¿Cuál es el drama? No se puede ganar siempre. Tampoco hay que exagerar, señora Vaca. Sin embargo, la caída en el ranking de la distribuidora Kakao Melon es algo que no puede pasar desapercibido, ya que es la mayor de su categoría en el mercado coreano. A todo esto debemos agregar que fueron muchos los que dieron de baja su membresía al club de fans al enterarse que Jihyo tiene novio y que Mina siguió trabajando a pesar de mostrar varias señales que indicaban que sufría de ansiedad. Por eso es que Feel Special es una apuesta muy arriesgada, ya que puede causar una caída en las ventas del grupo que hasta ahora se dedicaba a vender alegría. Lo primero que vemos en el video es un candelabro con una forma bastante sugestiva. Este recurso del candelabro no es un invento de Twice, es un elemento que cada vez se hace más presente en los girl groups. De hecho, en los MV de los girl groups de las citas grandes es un invitado casi obligado hasta el punto de convertirse en un cliché. La simbología es sencilla de comprender y no necesita mucho análisis. Son los fanáticos los que iluminan a las idols. Son los fans quienes eligen a sus girl groups, compran discos, merchandising, llenan estadios y baten récords de ventas. Aquí es donde Feel Special marca una diferencia. Busca interpelar al público con un concepto nunca antes visto. No es tierno, no es sexy y por primera vez desde la creación de Twice no busca interpelar al público masculino directamente. Si bien Feel Special es emotivo y muestra una faceta más humana y frágil de las chicas, tampoco llega a ser un concepto girl crush que busque identificación en el público femenino, ya que falta la dosis de empoderamiento. Feel Special es un comeback que en cuestiones de marketing no revela claramente a quién está dirigido. A mí me gusta pensar que el mensaje detrás de todo esto es que a pesar de todo el esfuerzo y todo lo malo que pueda llegar a pasar en el camino de las idols, somos nosotros, los fanáticos que apoyamos y seguimos fielmente a nuestros grupos favoritos, los que hacemos que sigan con vida, más allá de cualquier estrategia de marketing. Es por eso que analizamos videos en busca de mensajes. Y esa es la razón por la que analizamos para vos Feel Special de Twice. Como ones fiel, sin embargo, tu deber es esperar y apoyar la decisión final sobre el destino de Twice, que como siempre la tiene JYP. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos para así convertirte en mi idol. Nos vemos la próxima. Chao.